La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 28. Apolo. Apolo nunca había participado en la cacería. Es un modo excelente de exponerse al asesinato, había dicho siempre su padre. Haz acto de presencia al principio, pronuncia tu grito de batalla y después saca el culo de allí. Apolo siempre había hecho justo eso. Nunca se había aventurado más allá del perímetro del campamento real para entrar en el bosque maldito. Lo único que podría haberlo atraído a su interior era Evangeline. Tan pronto como el niño apareció en su tienda y le contó que alguien había intentado matarla, Apolo deseó entrar en el bosque a salvarla. Después se dio cuenta de que aquella era la oportunidad que había estado esperando, el momento que le aseguraría que él siempre cuidaría de ella. Alteza, dijo un guardia. La solapa de su tienda se abrió y el guardia entró rápidamente. Lord y Lady Vale están aquí para verle. Haz que pasen, dijo Apolo. La puerta de su tienda se abrió más y Honora y Wulfric Valor entraron. El aire se detuvo cuando lo hicieron. Las llamas del fuego bajaron como si la tienda hubiera tomado aliento profundamente y se lo estuviera aguantando. Wulfric no se había molestado en ponerse una capa. Llevaba solo una vieja camisa sencilla con cordones en el cuello, unos gruesos pantalones negros y unas desgastadas botas de piel. La ropa de su esposa era igualmente sencilla. Aunque deberían haber tenido aspecto de campesinos, todavía exudaban autoridad. Antes de que los guardias de Apolo cerraran la tienda, los pilló mirando a la pareja con algo cercano a la reverencia, a pesar de que no sabían quiénes eran en realidad. Por favor, tomen asiento. Apolo les indicó un banco frente a una mesa baja cubierta de velas mientras él ocupaba una silla cercana. Como si planeara pasar días allí, el príncipe se había asegurado de que su tienda poseyera tantas comodidades como fuera posible. Almohadas, mantas, sillas. E incluso tenía una bañera en una esquina. Gracias por venir esta noche. Me alegro de verlos de nuevo a ambos, majestades, aunque desearía que fueran mejores circunstancias. Estoy seguro de que saben que mi esposa ha desaparecido. Mi familia ayudará en lo que pueda, dijo Wulfric. Me alegro de oír eso porque creo que podrían tener acceso a lo que necesito. Apolo sacó el pergamino que Lord Robin Slaughterwood le había entregado y lo desplegó cuidadosamente. De inmediato el final de la página comenzó a arder como siempre hacía. Despacio las llamas se comieron las palabras línea a línea. Después de que Lord Slaughterwood le entregara el pergamino, Apolo necesitó 8 intentos para leer la página, e incluso así no consiguió pillar las últimas frases. Siempre ardían demasiado rápido, pero había leído suficientes para saber que jamás debió malgastar su tiempo. Al menos no buscando el brazalete de Vengeance Slaughterwood. Debería haber estado persiguiendo esta historia. ¿Saben qué es esto?, les preguntó a los Valor mientras la página seguía ardiendo ante ellos. No, contestó Wulfric. Y deberías saber que no aprecio la teatralidad. Si vas a pedirnos algo, escúpelo. No es teatralidad, dijo Apolo con tono de disculpa. Es solo la maldición de las historias. Intentó que su voz no sonara condescendiente. Para que aquello funcionara, el antiguo rey no podía verlo como una amenaza. Este pergamino contiene una historia que se olvidó hace mucho sobre un árbol del que solo queda uno, el árbol de las ánimas. Apolo se detuvo lo suficiente para fijarse en la expresión de Wulfric, pero el estoico antiguo rey no delató nada. Tampoco lo hizo su esposa, aunque el pergamino no la mencionaba a ella, así que quizá no sabía nada al respecto. No había oído hablar de este árbol hasta el día en el que un amigo me dio este pergamino. Según él mismo, las ramas del árbol de las ánimas están llenas de sangre, y cualquiera lo bastante listo para encontrarlo y lo bastante valiente para beber su sangre, dejará de ser humano para volverse inmortal. Parece una leyenda, sugirió Wulfric. Tú deberías saberlo, replicó Apolo. Este pergamino también dice que tú fuiste la única persona que consiguió hacer crecer el árbol. Lo fui, dijo Wulfric con tranquilidad. También fui un idiota al plantarlo para empezar. El árbol de las ánimas es maligno. A veces el mal es necesario.
Durante un segundo la expresión pétrea del antiguo rey se agrietó por fin. Curvó los labios en una sonrisa y Apolo sintió una fugaz llamarada de triunfo. Después Wulfric se levantó y lo miró como si no fuera nada más que un niño. El mal nunca es necesario, pero existen las malas decisiones, chico, y me temo que tú estás a punto de tomar una. La palabra chico cabreó a Apolo, pero consiguió atemperar su voz para decir: Evangeline es una mujer inocente y Lord Jax es un inmortal con amigos inmortales. Nunca lo aventajaré y protegeré a mi mujer mientras sea un simple humano. Wulfric resopló. He oído que a tu mujer se la llevó Lord Bellflower, no Lord Jax. Eso podría ser cierto, pero recuerda mis palabras. A estas alturas ya la tendrá Jax. Entonces deberías dejar de perder el tiempo en una lujosa tienda y salir como un auténtico líder a buscarla, dijo Honora. Esto pilló a Apolo más que un poco desprevenido y se sintió ligeramente avergonzado. Las palabras de Wulfric lo enfadaron, pero Honora lo había humillado. Mi esposa tiene razón, dijo Wulfric. Ve a buscar a tu princesa y si valoras tu vida, olvídalo todo del árbol de las ánimas. Capítulo 29. Evangeline. Evangeline esperaba que en la vieja posada de ladrillo no hiciera frío, que no hiciera nada de frío. Esperaba que las habitaciones fueran pequeñas y acogedoras, que las chimeneas estuvieran encendidas y que hubiera colchas, montones de colchas. Se imaginaba colchas de patchwork en los bancos, colchas cubriendo los suelos, colchas tapando las escaleras. Se dio cuenta entonces de que quizá estaba delirando un poco, y esta vez no era por Jax. Se había acostumbrado a sentir su muñeca atada, aunque cuando se acercaron a la posada sintió que el pulso de Jax empezaba a acelerarse. Hagas lo que hagas, no te bajes la capucha. Seguía lloviendo mientras Jax echaba mano a su capa y le bajaba la capucha hasta que prácticamente le cubrió los ojos. Apenas pudo ver. No veo nada. Evangeline se levantó la capucha para que no la cegara. Y tú ni siquiera tienes capa. No necesito capa. Eres tan reconocible como yo y estás atado a una mujer. Soy muy consciente de ello, gruñó Jax. Haz solo lo que yo haga y sígueme la corriente en lo que yo diga. Antes de que Evangeline pudiera hacerle otra pregunta, abrió la puerta. La posada no estaba cubierta por las colchas que Evangeline se había imaginado, pero por lo que podía ver era pintoresca y acogedora. Las vigas de madera se entrecruzaban en un techo lleno de faroles de cristal que parecían pequeñas estrellas perdidas. Iluminaban las escaleras a la derecha y a la izquierda y un pequeño pasillo en el centro que concluía a una tranquila taberna. Debía ser bastante tarde porque los únicos clientes eran una pareja que hablaba tranquilamente ante unas tazas de cerveza medio vacías y un esponjoso gato blanco que bebía leche de un platillo en un extremo de la barra. ¿En qué puedo ayudarlos, pareja?, dijo la tabernera. Necesitamos una habitación para pasar la noche. Jax levantó sus muñecas atadas, cubriéndole la cara a Evangeline. Creo que estaban esperándonos. Escribí a principios de semana para reservar una habitación para mi nueva esposa y para mí. Esposa. La palabra conjuró un aluvión de sensaciones, un aleteo en el pecho de Evangeline, e hizo que le diera vueltas la cabeza. Le gustó oírlo decir la palabra esposa más de lo que debería haberle gustado, pero también había dicho que había escrito a principios de semana. Jax había planeado aquello, y los planes de Jax nunca terminaban bien. Evangeline no conseguía recordar por qué se sentía así. Intentó acordarse de algunas cosas que Jax hubiera planeado en el pasado, pero lo único que consiguió rememorar fue cómo se le aceleró el pulso antes de entrar y que antes le había dicho que no lo mirara. Y ahora había tenido una repentina y terrible sensación sobre aquel plan. ¿Estás lista, amor, o quieres que te lleve en brazos?, le preguntó. Lo único que Evangeline podía oír era la palabra amor. Se dijo a sí misma que Jack solo estaba actuando, interpretando un papel para el plan que había ideado, pero se quedó casi sin aliento cuando él cortó la cuerda que ataba sus muñecas y después, sin esfuerzo, la levantó en sus brazos. Se le aceleró el corazón mientras él subía las escaleras. Le gustaba sentirse en sus brazos, pero no conseguía despojarse de la sensación de que estaba pasando otra cosa que no le gustaba tanto.
Jax, ¿qué estás tramando? Susurró. ¿Por qué me has traído aquí? ¿Por qué fingimos estar casados? Haces un montón de preguntas. Solo porque tú haces un montón de cosas cuestionables. Él no le hizo caso y llegaron a la segunda planta de la posada. En la mitad del pasillo había una puerta entreabierta por la que se derramaba la tenue luz de las velas. Cuando Jax entró, la estancia le pareció cualquier cosa excepto siniestra. La habitación era la de una cabaña de ensueño. Todo era verde, dorado y rosa. Unas titilantes lámparas de cristal verde esmeralda colgaban a cada lado de una cama con un cabecero tallado que parecía un árbol florido. El cubrecama era de un suave tono verde bosque y estaba cubierto de pálidos pétalos rosas. Habían esparcido pétalos también sobre el suelo de madera y en la repisa de una chimenea donde algunos troncos ardían en silencio y llenaban la estancia de un suave resplandor. Evangeline notó que el pecho de Jack se movía para tomar aliento profundamente. El corazón volvía a latirle con fuerza y ahora también lo hacía el suyo, pero temía que fuera por una razón diferente. El tiempo pareció ralentizarse cuando él la llevó a la cama. El fuego había calentado el aire, dulce por todos los pétalos de flores, y todo parecía sacado de un sueño perfecto, excepto Jax. No la miraba, de hecho parecía mirar cualquier cosa excepto a ella. La tumbó cuidadosamente sobre la cama. Después echó mano a las correas para los cuchillos que llevaban en las piernas. ¿Qué estás haciendo? Evangeline gateó y se puso de rodillas mientras Jack sacaba un pequeño vial de peltre que ella no había visto antes. ¿Qué es eso? Le preguntó con nerviosismo. Él apretó lentamente la mandíbula. Te he mentido. Me gustaría que hubiéramos tenido un final distinto. Descorchó el vial. Adiós, Evangeline. ¿Por qué me estás diciendo adiós? Entró en pánico cuando Jax empezó a inclinar el vial hacia ella. No tenía ni idea de lo que había dentro. Todavía no podía creerse que él fuera a hacerle daño, pero no tenía ninguna duda de que iba a abandonarla. ¿Planeaba dejarla dormida? ¿Lo que había en el vial era algún tipo de poción para dormir? Se levantó de la cama y le tiró el vial de la mano. Este salió volando. ¡No! Jax intentó moverse, pero por una vez no fue lo bastante rápido. El resplandeciente polvo dorado del vial cayó como un hechizo por toda la habitación. Evangeline lo sintió en sus mejillas, en sus pestañas, en sus labios. Se dijo que no debía ingerirlo, pero fuera lo que fuera, debía funcionar solo con el contacto con la piel. El polvo brillaba a su alrededor. Se sentía mareada y el mundo parecía agradablemente animado. Jax brillaba más que todo lo demás. De hecho, parecía haber sido creado para brillar. Su cabello, sus pómulos, su boca severa, todo era precioso, dorado y fulgurante. Parecía que el polvo también estaba afectándole a él. Evangeline observó mientras Jax intentaba quitarse el polvo brillante del cabello, pero seguía teniendo los rizos húmedos y el polvo dorado era testarudo. Después de un segundo, renunció a seguir sacudiéndose el cabello y frunció el ceño, pero el gesto apenas expresaba irritación. Todo lo que en Jax solía ser brusco parecía de repente tierno y solo un poco apabullado. «Eres un peligro», gruñó mientras el oro se arremolinaba a su alrededor. «Eso podría haber sido veneno». «¿Me habrías envenenado?» «Me he sentido tentado a hacerlo en más de una ocasión». Su mirada se obscureció cuando bajó hasta sus labios y se detuvo allí. A Evangeline se le calentó la piel y empezó a pensar que Jax y ella tenían una definición de veneno muy distinta. Algo hormigueaba en el fondo de su mente. La boca cruel de Jax, sus propios labios, muerte y besos y parejas de estrellas condenadas. Los pensamientos parecían trozos fragmentados de un recuerdo. Intentó atraparlos, intentó recordar. Si lograra recordar, quizá conseguiría que él se quedara, pero el polvo dorado hacía que todo estuviera borroso en su cabeza. La habitación se estaba calentando y durante un segundo lo único que deseó hacer fue cerrar los ojos y tumbarse en la cama hasta que todo dejara de dar vueltas. Pero temía que si cerraba los ojos, cuando los abriera de nuevo Jack se habría ido, para siempre esta vez. Acababa de despedirse de ella. Le había dicho que deseaba que su historia hubiera tenido un final distinto, como si hubieran llegado ya a la última página.
pero Evangeline quería más páginas. Cuando Jax evitó su mirada y se giró para marcharse, le agarró la muñeca con ambas manos. No voy a dejar que te marches. Me dijiste que tú eras mi monstruo. Si eres mío, ¿por qué me has traído hasta aquí para abandonarme? Nada de esto tiene sentido. Él apretó los dientes. Que yo sea tuyo no implica que tú seas mía. Evangeline no sabía si seguía afectado por el resplandeciente polvo dorado. Sus bordes afilados habían vuelto. Tenía el cabello húmedo y los ojos ardientes, antinaturalmente brillantes, casi febriles. No puedo quedarme contigo. Tú y yo no estamos destinados a estar juntos. Intentó soltarse, pero Evangeline lo sostuvo con fuerza, luchando contra el sueño que la abrumaba. No te creo, Jax. Puede que no lo recuerde todo sobre ti, pero te conozco, sé que te conozco y no creo que haya algo que tú no puedas hacer. No puedo hacer esto, le dijo con brusquedad. Desde tan cerca, Evangeline vio que tenía los ojos bordeados de un rojo brillante. Casi parecía sangre. Jack cerró los ojos como si no quisiera que ella lo viera, pero hacerlo solo lo hizo parecer más perdido, como si estuviera cerca y lejos a la vez. Evangeline oyó caer una gota de agua. Creyó que era una lágrima, pero se trataba de lluvia del jubón de Jax, goteando en el suelo. El fuego y el polvo dorado habían ahuyentado la mayor parte del frío, pero seguían teniendo las ropas empapadas. Dudando, buscó el jubón de arriba para poder desabrocharlo. Él abrió los ojos de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Tienes la ropa mojada, susurró mientras con un suave chasquido desabrochaba despacio el primer botón. Fue un sonido leve, pero de algún modo llenó la habitación. En el exterior la lluvia golpeaba con fuerza la fina ventana, haciendo temblar el cristal, pero aún así Evangeline oyó cada botón mientras los abría uno tras otro. Esta es una muy mala idea, murmuró Jax. Había esperado que te gustaran las malas ideas, solo cuando yo las tengo. Se quedó muy quieto mientras Evangeline se ocupaba del último botón, pasándolo con cuidado por el agujero. Durante un segundo no hubo lluvia, no hubo respiración. Solo existían ellos dos. Con cuidado, Evangeline separó la tela de su jubón. Entonces Jax le agarró la muñeca. Mi turno, dijo con voz ronca. Y ella habría jurado que podía sentir su voz sobre su piel mientras buscaba los cordones de su capa. Jax tenía las manos calientes por el polvo dorado. Evangeline podía sentir las abrasadoras yemas de sus dedos mientras deshacía con cuidado el lazo de su cuello. Apenas le rozó la piel al quitarle la capa de los hombros, pero ella se sintió de repente en llamas. Llevaba un vestido debajo, pero podría no haber llevado nada. A juzgar por la expresión torturada con la que la miró, Evangeline no quería respirar. No quería moverse por miedo a que sus manos se detuvieran allí, a que la dejara con el vestido mojado, a que no buscara los cordones sobre sus senos. Jax tomó una inspiración profunda e irregular y le colocó las manos en la cintura. La condujo con suavidad a la cama y la empujó hasta tumbarla sobre la colcha. Evangeline podía sentir los pétalos pegándose a su piel húmeda mientras Jax se cernía sobre ella, con las rodillas a cada lado de sus piernas. Jax bajó la mirada. Evangeline sintió un aleteo en su vientre cuando él buscó los tirantes de su vestido y se los bajó despacio por los hombros. Se sintió aún más mareada cuando su mano se movió hasta el corpiño de terciopelo de su vestido. Con cuidado le soltó los corchetes ocultos que lo cerraban y se lo bajó por las caderas, dejándola solo con una combinación de seda. Respirar debería haber sido más fácil así, pero en lugar de eso olvidó cómo hacerlo. ¿Qué era respirar? ¿Qué eran las palabras? Lo único que Evangeline sabía era que las manos de Jax estaban en su cuerpo, deslizándose calientes y curiosas, desde sus caderas hasta su cintura. Quizás suspiró cuando le acarició el pecho. Tenía las manos tan calientes que las sentía a través de la combinación. Después las notó sobre su piel cuando deslizó una bajo su ropa y la detuvo sobre su corazón. La habitación no dejaba de girar y esta vez no tenía nada que ver con el polvo dorado. La única magia presente era la de las caricias, la de los latidos y la de Jax.
y durante un momento fue perfecto. Él parecía suyo y ella se sentía como si fuera suya. No quería moverse, no quería hablar, por miedo a romper el hechizo en el que estaban sumidos. Pero también quería tocarlo, quería estar más cerca. Si aquel era el único momento que iban a pasar juntos, si por la mañana iba a decirle de nuevo adiós, quería más. Le puso las manos en los hombros. Es mi turno de nuevo. Lo empujó con las manos guiándolo para que se tumbara, para que fuera ella la que lo tocara mientras comenzaba con su jubón que él todavía no se había quitado. Deslizó la mano bajo la tela húmeda preparada para quitárselo, y entonces lo notó. Sus dedos rozaron un trozo de papel. Jax murmuró algo que sonó como un no, o quizás solo oyó la palabra en su cabeza. Jax tenía los ojos cerrados, cubiertos por una perfecta capa de oro, y de repente estaba inmóvil excepto por el movimiento de su pecho. Al final había caído presa del encantamiento de sueño del polvo dorado. Evangeline seguía teniendo la mano en el interior de su jubón tocando el borde del papel. ¿Por eso la había detenido antes? Se sintió un poco culpable mientras tiraba del borde de la nota, pero no lo suficiente para no extraerla del jubón. Estaba milagrosamente seca, aunque bastante desgastada, como si él la hubiera doblado y desplegado para leerla una y otra vez. Y Evangeline reconoció de inmediato la descolorida caligrafía. Era suya. Por si se te olvida lo que el príncipe de corazones ha hecho y te sientas tentada a confiar de nuevo en él. Releyó rápidamente las palabras, esperando recordar cuándo las había escrito, pero no hubo nada. Abrió la nota, con cuidado de no rasgarla, ya que el papel estaba muy usado y quebradizo. Debía ser importante si Jax lo llevaba consigo y lo releía una y otra vez. La carta estaba escrita por ella, pero no era una carta para Jax, sino para ella. Era una nota que se había escrito a sí misma. ¿Por qué la llevaría encima Jax? Como en el exterior de la nota, las palabras del interior estaban tan desvaídas que apenas conseguía distinguirlas. Querida Evangeline, en algún momento volverás a verlo, y cuando lo hagas no debes dejarte engañar por él. No te dejes engatusar por sus encantadores hoyuelos, por sus sobrenaturales ojos azules o por las mariposas que revolotean en tu estómago cuando te llama pequeño zorrillo. No es un apelativo cariñoso, es otra forma de manipulación. Puede que el corazón de Jax haya vuelto a latir, pero no siente nada. Si te ves tentada en confiar en él de nuevo, recuerda todo lo que ha hecho. Recuerda que fue él quien envenenó a Apolo para que te acusaran de asesinato y encajaras en una profecía muy, muy antigua, una que te convertiría en una llave capaz de abrir el arco Valori. Eso es lo único que quiere, abrir el arco Valori. Seguramente será amable contigo en algún momento del futuro para intentar persuadirte de abrir el arco. No lo hagas. Recuerda lo que te contó aquel día, en el carruaje, que es un destino y que tú no eres para él más que una herramienta. No te permitas olvidar lo que es, ni vuelvas a sentir pena por él. Si tienes que confiar en alguien, confía en Apolo cuando despierte, porque despertará. Encontrarás un modo de curarlo y cuando lo hagas confía en que juntos encontrarán su final feliz y de que Jax recibirá lo que se merece. Buena suerte, Evangeline. Puede que fuera la magia de la carta, de la Evangeline del pasado diciéndose a sí misma que recordara una y otra vez, como si hubiera sabido que algún día lo olvidaría. O puede que fuera otro tipo de magia, la que creció en su interior mientras se preguntaba por qué llevaba Jax aquella carta. No era una carta de amor. De hecho, era justo lo contrario. Y aún así la había leído una y otra vez. La había llevado consigo cerca de su corazón. Sus palabras, o más bien las palabras de la chica que había sido. Y quería volver a ser esa chica. Quería recordar. Y por fin lo hizo. Recordó.